el foco para hablar de este tema que es tan interesante, que es pues, bueno, todo lo que ha ocurrido en Siria, la caída del régimen de Al-Assad, los grupos rebeldes, ¿no? Que están combatiendo y que muchos de ellos representan pues, el integrismo fundamentalista más exacerbado y peligroso. ¿Y qué puede pasar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué componentes se han unido para esta rápida caída del régimen sirio y esta transformación que ha ocurrido en unos pocos días, ¿no? Unas pocas semanas? Pues hemos traído a una persona que posiblemente sea uno de los mayores expertos, una de las personas que más está hablando de este tema. Hablo de Alejandro, coordinador de Descifra la Guerra y analista político. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Pues nada, el placer es nuestro, que lo sepas, ¿vale? La verdad es que teníamos muchas ganas de traerte por aquí y con un tema además que yo creo que es muy interesante. Yo imagino que muchos y muchas ya le conoceréis, le habéis visto haciendo sus pinitos en televisión, en otros canales, con un canal de Twitch bastante exitoso, ¿no, Alejandro? Y bueno, para lo que no sepa es Alejandro López, Ujú. como uno de los directores, ¿no? De Descifra la Guerra, exactamente en el cargo de coordinador, y que bueno, que siempre está aquí y allá, ¿no? Así es, bueno, ya sabréis, hay muchos, pero si no nos conocéis, pues hacemos también directos todos los días, que bueno, aunque solapemos con vosotros, los días que no estén Adri y Juan Albert, podéis venir a vernos a nosotros, a Descifrando la Guerra en Twitch, y bueno, pues ahí hablamos de todo el planeta. Ahora toca Siria, pero Mm. claro, por eso cuando pasa algo estamos, porque ya llevamos todo el año siguiendo lo que pasa en países, qué dice la gente y esto, qué, por qué se ha ocurrido esto. Bueno, pues a lo mejor es que todo el año hemos estado siguiendo la política de un país que nos dicen, bueno, eso es como muy de friki, ¿no? De seguir la política de islas pequeñas, de países africanos, y luego pasan cosas y todo el mundo queremos estar enterados. Claro, claro. Exactamente. Exactamente. Pues nada, Alejandro, lo primero es que nos comentes, ¿no? ¿Qué es Descifrar la Guerra, ¿no? Y exactamente, yo creo que la mayoría de la gente aquí lo conocerá, porque, bueno, os movéis mucho, tenéis bastante audiencia, bastante alcance, pero siempre está bien bueno, poner un poco de blanco sobre negro sobre cuáles son vuestras actividades, qué hacéis, etcétera, etcétera. Justo, pues mira, pues sí, te cuento un poco porque es de lo que había dicho antes, ¿no? El seguimiento de la política internacional que ya abarca todo, no son solo guerras. Entonces, hombre, ahora las guerras evidentemente es lo que más llama la atención y todo el mundo está un poco como loco, ¿no? De qué está pasando, por qué hay guerras, pero la realidad es que siempre ha habido guerras, ¿no? Que no ha sido solo desde que estalló Ucrania, ha habido siempre conflictos y aquí se empezó a seguir precisamente el conflicto de Siria, el de Libia, el de tantos y tantos países, y luego se fue ampliando el foco hacia todo el planeta a nivel de elecciones, crisis políticas, crisis comerciales o acuerdos de paz, acuerdos diplomáticos, protestas, bueno, cuestiones de inseguridad, de crimen organizado, no sé, cualquier cosa, estamos intentando seguir todo lo que es la política internacional en sí. Y por supuesto, pues eso lleva también al seguimiento de conflictos armados, que es una cosa que, bueno, pues tenemos una página web donde todos los días publicamos artículos, noticias, tenemos mapas interactivos donde podéis cotillear todos los días en tiempo real cómo están los frentes de cada uno de los países en conflicto, entonces hay millones de vías, ¿no? Y luego el contenido un poco también se adapta al formato, pues hay gente que a lo mejor le gusta estar en Instagram o gente que le gusta estar en Telegram, pues hay un formato, hay un contenido en esos formatos, ¿no? Y bueno, pues nos podéis seguir donde queráis. Tenemos un montón de redes sociales y escucharnos en directo en Twitch o en YouTube o en diferido o en Spotify, como digo, en Twitter, en Blue Sky, ahora también, en Telegram, que no hay algoritmo, que es mejor para todo el mundo, Efectivamente. TikTok, lo que queráis, vaya. Pues sí, la verdad es que ya sabéis, tenéis que seguir a Descifrando la Guerra en todas sus redes. Yo os aconsejo, lamentablemente y particularmente a un Twitter. Yo también soy de tope a tope con Blue Sky, pero la verdad es que en Twitter tienen sus hilazos, ¿no? Que ahí te enteras de todo, con un hilo de lo que está pasando. Entonces vale mucho la pena y por supuesto también pues ir a echarles, a verles en directo a veces. Cuando estamos nosotros no,
pero o un rato, De pero hecho, podéis ir veo a por ver. aquí en el chat alguna persona que creo que también es fan nuestro, ¿eh? Me parece que compartimos un poquito el público. Uy. Una vez dicho esto, vamos a hablar un poco ya del tema en cuestión, ¿no? Porque yo la verdad es que no sé exactamente cuánto sabrá el chat de Siria y de lo que está ocurriendo. Quizás aquí tengamos alguna persona bastante versada o que está muy interesada en el tema, pero yo intuyo que muchos de los que estáis aquí tendréis un conocimiento limitado, ¿no? De lo que está pasando. Yo mismo tengo un conocimiento, la verdad es que bastante limitado. Oriente Medio nunca ha sido mi especialidad, la verdad. Y bueno, yo creo que todos nos hemos sorprendido un poco, ¿no? Cuando empezamos a ver mensajes en redes de oye, que ha caído no sé cuántas líneas del frente, que han conquistado no sé cuántas ciudades, y de repente al día siguiente que al Assad solo le queda Damasco, ¿no? Y dices, pues ahí ya dices, uy, pues sí que parece que empieza a estar un poco claro que va a caer, ¿no? A mí me gustaría primero que empezásemos con qué ha pasado, cómo hemos llegado a este punto. Ujú. Bueno, pues lo primero es que la guerra lleva más de una década. Entonces, como estaba ahora las cosas, puede parecer que sale de la nada, pero el país ya estaba fragmentado y el control territorial estaba repartido en distintos grupos, porque es como quedó cuando las hostilidades no se pararon, pero bueno, quedaron congeladas de alguna manera, ¿no? En algún estadio menor, con crisis puntuales muy graves, 2020, 2019, pero en general la guerra ya llevaba más de una década en la que el gobierno de Bashar al-Assad había logrado resistir, pero ahora hemos visto que ha sido un poco más gracias a sus aliados, que eran Rusia, Irán, Hezbollah, y que ninguno de los tres está hoy en las mismas condiciones en las que lo estaba, ni tampoco tienen la misma relación ya con Assad. Entonces hemos visto que él solo, su ejército, no ha ofrecido tanta resistencia ante los grupos que ya tenían cierto control territorial, que hay muchísimos, pero por dejarlo un poco resumido, pues teníamos la zona del norte, sobre todo bajo control de esos rebeldes de distintas adscripciones de las que se habla. Pues primero, yo que sé, los que han ganado ahora, los de HTS, que es Hayat Tahrir al-Sham, un grupo así como muy raro, ¿no? Pero que no nos sonará, pero igual nos suena más Al-Qaeda o Estado Islámico, que es de donde viene este grupo, aunque ahora pues va aparte y reniega de alguna manera, estaban en la provincia de Idlib, que es desde donde han partido hacia Alepo, que es la segunda ciudad más importante de Siria, y después toda la carretera hacia Damasco, que es la primera ciudad más importante de Siria. Así que bueno, es un poco el grupo que es protagonista, pero hay otros más, ¿no? Incluyendo kurdos, árabes, etcétera. Vale, muy bien. Y esto es un poco, ¿no? Lo que tenemos en estos momentos. Exactamente el control territorial, yo por ejemplo he visto mapas, ¿no? De la zona y eso, cómo estaba dividido, ¿no? Entre HTS, cómo otra parte pues estaban los kurdos y esto, ¿cómo afecta el equilibrio territorial? Porque creo que aquí sería interesante hablar de Siria, ¿no? Como miembro del eje de la resistencia y cómo afecta al mundo multipolar todo esto. Y además a quién favorece el tema. Porque claro, los actores internacionales más favorecidos, bajo mi punto de vista, ¿no? Son claramente Estados Unidos e Israel, particularmente Israel, también Turquía, ¿no? Y luego, por otro lado, parece que el mundo multipolar, del que tanto hablamos, se encuentra pues poco reactivo, ¿no? A estas cosas. Alguna gente, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Luego sigo, luego sigo. Sí, ¿no? Porque al final es que me estás preguntando por todos los países prácticamente del mundo, porque es muy complicado. Al final Siria ha estado intervenida por muchos actores y hay mucha gente que tiene intereses. Se Claro. compara mucho con Libia, con Irak, con Afganistán. Cada escenario es distinto, pero es verdad que concretamente es más complicado porque hay muchísima gente con las manos en Siria. Y entre los que has dicho, yo te diría que el más beneficiado de todos me parece Turquía, no tanto los otros, porque ahora lo explicaré. Es verdad que Vale. Estados Unidos, Occidente, Israel, mucha gente se había enfocado en acabar con Bashar al-Assad como principal objetivo y que debía haber una campaña de propaganda tremenda en la prensa occidental para justificar intervenciones y que el derrocamiento es bueno, ¿no? Que es un poco lo que nos ha llegado a las casas. Pero creo que ahora mismo es Turquía la que más gana porque el nuevo gobierno va a ser islamista.
islamista es una corriente que se ha reforzado durante esta última década, sobre todo gracias al gobierno de Erdogan en Turquía, y porque varios de los grupos rebeldes o han contado con apoyo tácito de Turquía, como HTS, o directamente son pues casi una extensión de Turquía, como el Ejército Nacional Sirio, que de este no hemos hablado porque es otro grupo más que había, concretamente en la región de Afrin, un poquito más al norte de Idlib, pero igualmente lo que es frontera con Turquía era principalmente el Ejército Nacional Sirio. Así que entre HTS y el SNA, los dos grupos, tenía varias bazas Turquía con las que presionar en Siria. Y de hecho, durante este último año se ha estado planteando negociar directamente con Assad entre Turquía y Siria para llegar a alguna normalización, que estos grupos dejaran de, bueno, pues de ocupar el territorio del norte, y como no se llegó a ningún acuerdo, pues se les ha seguido dando apoyo. Así que el objetivo de Turquía, que es prácticamente evitar que los kurdos puedan tener un estado, todavía no se ha terminado de cumplir. Yo no descarto que esto siga o que se intente negociar que los kurdos tengan que retirar más aún su presencia hacia el este. Pero a priori ya han conseguido hacerse con Damasco, y aunque hay disputas entre los dos grupos, no van de la mano, uno viene más de una corriente yihadista tradicionalmente vinculada a Al-Qaeda y otra mucho más vinculada a Turquía, pues ha habido disputas, pero ahora mismo se supone que pretenden organizar la transición juntos. Vamos a ver en qué queda. Yo por eso pienso que Turquía es el que más gana. Cosa que a Israel, por cierto, aunque le interesara esto que mencionábamos de la caída de Assad, no le hace gracia tener un gobierno islamista en su frontera, porque simpatiza con Hamás. Y de hecho, os voy a contar así como en plan anécdota, cuando llegaron a Alepo, en algunos puntos, los del SNA, que eran los más pro-turcos, pusieron banderas turcas directamente. Y cuando llegaron los de HTS, las quitaron y pusieron banderas de la Siria con 3 estrellas o la bandera palestina, para que nos veamos un poco cómo está la cosa de turbulenta estos años. Claro. Entonces también por eso Israel está interviniendo, porque ellos quieren tener voz y voto en lo que ocurra con el nuevo régimen en Siria. Quieren marcar la línea de, vale, ha caído Assad, pero no vamos a tolerar un gobierno hostil en Damasco. Y esto pues quizá durante estos últimos años Siria, al menos con Assad, se haya distanciado un poco de Irán y del eje de la resistencia. Seguían siendo socios, Siria seguía siendo clave para el tránsito, ¿no?, hacia Líbano, de los iraníes y de todos estos suministros para Hezbollah, y es una pérdida el no tener ya ese acceso, los iraníes, pero ya no eran tan cercanos y no se ha dado esa intervención armada como para defender a los sirios durante la guerra. Es algo que hemos visto, que nadie ha entrado, ¿no?, a defenderles. Y esto, pues mucha gente dice, no, es una derrota clara de Irán. Pero por lo que yo he visto, Bashar al-Assad desde hace un par de años, que fue readmitido en la Liga Árabe, ha mejorado sus relaciones con los países árabes, las monarquías como Emiratos Árabes a la cabeza, sobre todo Emiratos Árabes, y esto pues pudo tener algún condicionante de no estar tan cerca del eje de la resistencia, ni de Hezbollah, que ahora está un poco más tocada por la guerra con Israel, ni de Irán. Y esto pues le ha acercado más a Arabia Saudí y a otros países, y quizá pues eso pueda haber impedido la colaboración, no sabemos, pero bueno, tampoco salen muy bien a priori las relaciones con Irán o con los países árabes con los que estaba negociando, ¿no? Veremos a ver a partir de yo aquí tengo varias preguntas, porque claro, creo que es muy interesante todo lo que estás diciendo, la verdad, se me ocurren 1000 historias que comentar, pero sí que es verdad que hemos empezado un poquito por el final, porque claro, ¿qué es Siria? Es más, ¿qué es un país? Claro, Siria lleva en guerra 13 o 14 años casi, ¿verdad? Sí. Si no recuerdo mal, desde la primavera árabe, que se suceden una serie de protestas en Siria que el gobierno de Bashar al-Assad, pues bueno, no trata con especial afecto, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se entiende, ¿no?, pues que había algún tipo de descontento con el régimen, y está ya con el tiempo la guerra civil de Siria, que por cierto, mucha gente en Europa la conocemos, porque en 2015 provocó cierto éxodo migratorio en el que bueno, disparó muchos de estos discursos racistas y demás sobre los bienvenidos refugiados, ¿no? Este lema que desde nuestros posicionamientos
defendimos y que, bueno, en fin, Siria nos suena sobre todo por eso, ¿no? Porque fue una fuente de desestabilización en la región, una de tantas, pero como esta nos tocó, pues mira, pues desde nuestro punto de vista occidental, pues nos interesa. Pero claro, ya desde el inicio, el origen mismo del conflicto despertó muchas suspicacias, porque había gente que decía, pues que a tope con derribar el régimen de Bashar al-Assad, y otros que eso eran intereses occidentales y que pobrecito Bashar al-Assad. Hasta que nos enteramos de que hay tropecientas mil facciones y de que seguramente Bashar al-Assad tiene sus luces y sus sombras, y que como en todo, nada blanco o negro. Entonces yo creo que lo fundamental aquí es precisamente hablar de esos grises, ¿no? ¿Cuál es el origen del conflicto y cómo hemos llegado hasta aquí? Entonces yo creo que lo ideal sería empezar un poquito por ahí. No sé cómo lo ves. Sí, no, pero además es que es justo eso. Pues no, yo diría de seguir por donde estamos. No, es broma. Justo lo que decías, que al final esto viene de la primavera árabe. Entonces, la primavera árabe, durante la década de 2010, ha habido levantamientos, protestas espontáneas o más o menos espontáneas en muchos países, pero que curiosamente tuvieron esa promoción y ese altavoz en países, algunos de ellos, que pudieran ser algo más, laicos o aconfesionales de algún estilo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando Gaddafi decía, ¿no?, que después de la muerte de Saddam Hussein, cualquiera de todos los demás podría ser el siguiente, que esto es antes de la primavera árabe, ¿no? Y esto fue por la invasión de Irak, de los occidentales. Y Bashar al-Assad se reía, ¿no? Básicamente todo el mundo dudaba, ¿no? ¿Cómo va a pasar algo así en nuestra región? Y al final vimos levantamientos en todas partes, en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, en Yemen. Lo que pasa es que el resultado de cada uno de ellos no terminó de gustar a los occidentales, principalmente, y a las monarquías del Golfo, también de manera secundaria, porque financiaban a grupos que fueran a favor de sus intereses. Entonces, en el medio de ese descontento, que puede ser totalmente entendible por las cuestiones democráticas o por las cuestiones más del día a día mejor, porque hay muchos países donde no existía esa tradición democrática, sino que era más por cuestiones de nivel de la vida, ¿no? Se había encarecido, por ejemplo, los alimentos en Túnez, que fue una de las primeras semillas, y en países como Siria, que era clave, ¿no?, para la reconfiguración regional, y llevaba ya una dinastía de décadas, ¿no?, gobernando, pues se empezó a promocionar a grupos de distinto color. Vamos a decir que en aquel momento directamente Al-Qaeda. No había paños calientes, ¿no? No son esas marcas que hay ahora. También es que ha cambiado mucho el mundo ahora con el éxito de los talibanes, pero en general en aquella época no hubo ningún problema desde las monarquías del Golfo y desde Occidente en promocionar a cualquiera que fuera a derrocar al gobierno que iba contra sus intereses. Y en ese momento era Bashar al-Assad. Vale que luego se haya modulado la situación o no, pero en aquel momento, que además veníamos de un mundo que le decimos unipolar, porque Occidente tenía la hegemonía única, en el que podíamos decirle a todo el mundo lo que tenía que hacer, ¿no? Y prácticamente veíamos un país que no nos gustaba y o lo interveníamos o promocionábamos que alguien lo tumbara. Esto tuvo éxito en Libia, que luego pues pasó lo que pasó, una guerra civil, otra, o el estado fallido en el que puede haberse convertido. Pero en Siria pues se empezaron a promocionar a muchos grupos. Se empezó a promocionar a esos grupos islamistas de los que hablaba, el Ejército Libre, el Ejército Nacional, muchísimos nombres, que venían a ser la oposición democrática y moderada, pero que luego realmente no eran tan moderados. Incluso en Idlib, esa región que he mencionado antes, donde estaba ahora HTS, ese feudo que quedó de los islamistas más radicales, digamos, tenía una forma de gobierno como un emirato, ¿no? Prácticamente una autoridad religiosa y que ha servido de refugio para muchos líderes del yihadismo internacional, que luego eran encontrados allí, en Siria, ¿no? O sea, claramente los distintos actores iban promocionando a sectores más radicales que querían acabar con el gobierno central. Y, por ejemplo, Estados Unidos fue uno de los primeros que intervino, ¿no? Tiene bases militares allí,
pero este se apoyó en sectores que llamó Fuerzas Democráticas Sirias, ¿no? Que también ha cambiado de marcas, es una marca dentro de otra marca en la que no creo que haga falta entrar, pero que básicamente son los kurdos sirios que habían abandonado ya el marxismo-leninismo y que ahora se apoyaban en Estados Unidos. Les garantizaba la posibilidad de tener un Estado y empezó a acercar a este sector a los israelíes. Entonces, como que todo el mundo, con tal de derrocar a Assad, empezaba a apoyarse en potencias extranjeras. De hecho, mucha gente ha criticado el tema de los kurdos precisamente por eso, por lo menos por lo que yo he leído, porque bueno, también hay que aclarar que los kurdos se organizan en diferentes regiones, ¿no? Y seguramente los kurdos de Siria y los de Irak, pues a lo mejor no tienen mucho que ver, no lo sé, pero bueno, por nada que ver, pero bueno, por no generalizar tampoco, intuía que no, pero por apostillar eso, pero sí que se les ha criticado, al menos a la parte de Siria, de el aliarse con Occidente, pues claro, sí que es verdad que tú veías muchas veces a los Peshmerga y toda esta gente, en plan de, oye, ese equipo que llevas no te lo has fabricado tú con 2 piedras, eso te lo ha dado alguien, no jodas. Pero que bueno, que al final luchan un poco por su propia supervivencia y por tener un estado, y al final, pues bueno, a veces, claro, cuando te están machacando de todos los lados, yo puedo entender que te agarras a veces a un clavo ardiendo, pero es verdad, y no voy a juzgarlo yo desde la comodidad de mi casa con mi aire acondicionado, pero es verdad que bueno, se les ha criticado un poco por eso, porque dices, ojo, Occidente cuando ha ayudado a alguien no ha sido normalmente porque yes, o sea, ha habido ahí un interés detrás y ahora pues seguramente van a pagarlo. Sí. Y de hecho ahí el petróleo, es decir, los campos petrolíferos los controla Estados Unidos. Ahora, no es que Siria sea súper importante para el petróleo, pero que las bases militares están ahí explotando también el petróleo en la zona kurda. Claro. Y, por ejemplo. Claro. Y ahora, bueno, y ese conflicto, claro, ha estado estancado como 13 años, de hecho prácticamente ha estado así. Me quiere sonar, hablo un poquito de memoria y me vas a corregir, que es verdad que el ISIS o el Daesh, ¿no? El Estado Islámico, pero bueno, por no llamarle Estado Islámico, hubo un momento que estaba como, claro, que estaba como un fire, en plan de, es nuestro momento, rollo 2013-2014, que veía sus vídeos en YouTube, que bueno, que YouTube cambió toda su política de anuncios, porque el despliegue de propaganda del Estado Islámico, que por cierto fue copiado luego por el batallón Azov, ese despliegue, ese reclutamiento que hacía a través de las redes, con ese, bueno, tenían ahí un equipo de marketing brutal, con la bandera, era una cosa, vamos, que veías un vídeo del Estado Islámico y decías, madre mía, estos se han dedicado aquí, ¿no? Estos grupos, claro, empezaban a financiarse con mucho dinero y se expandieron un mogollón. O sea, de hecho, en Irak estaban por todo el norte y claro, en Siria sí que es verdad que hubo un momento que estaban como mogollón y claro, habían ahí ciertas alianzas para pararlo porque llegaba un momento que era poco peligroso, ¿no? Y luego poquito, sí, es como que el foco como estaba mucho ahí, ¿no? Vamos a frenar al Estado Islámico porque, ojo, y mientras tanto estaban los kurdos por su lado, con su guerra también con el Estado Islámico y con los otros, y luego el resto, y luego, evidentemente, el ejército sirio. Y luego ahí hubo un estancamiento hasta que poco a poco, ¿verdad? El Estado Islámico pues lo fueron reventando a hostias, ¿vale? Que es cuando se metió a full Occidente en la guerra, en plan de, esto hay que matarlos, ¿vale? Que salió con todo el mundo, pero a partir de que el Estado Islámico empieza a retroceder, es cuando la cosa empieza un poco a complicarse. Si puedes explicarnos un poquito cómo fue evolucionando. Claro, es que justo este contexto primero que os decía coincide con la división, ¿no? De Al-Qaeda, Estado Islámico. Estado Islámico tiene un auge enorme en aquella etapa, el ISIS, el Daesh, efectivamente, y llegan incluso a proclamar el califato en Mosul, ¿no? Que es una ciudad del norte de Irak. Y a tener un gobierno con ministerios, con economía propia, una cosa brutal. Claro, sobre todo el volver a tener una autoridad central de lo que es el mundo islámico, que desde la caída del Imperio Otomano ha habido como mucho debate de dónde está eso. Bueno, no ha habido más... no ha habido un califato, digamos, ¿no? Y se proclama, se hace una política de comunicación rompedora como la que estás comentando, que es algo que ahora ya
pues los talibanes han también aprovechado para hacer una campaña de marketing que les venda como algo más moderado y que en 2021 no sonara como una locura, vamos a respetar a todo el mundo, y luego pues vemos que las políticas son las del integrismo islámico igual. Pero HTS, por ejemplo, está haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, pues en esa época empiezan a surgir esas guerras entre Al-Qaeda y Estado Islámico por ver quién se queda a la hegemonía del yihadismo internacional. Es algo que ya se venía disputando y que ha tenido escenarios en todas partes. Prácticamente todos los países donde hay uno, hay del otro, o alguna escisión o heredero de uno o del otro. ¿Podrías explicar un inciso brevemente sobre esto? ¿Qué diferencia hay entre... a nivel ideológico? La pregunta es muy complicada porque tampoco soy un experto doctrinal en ello, pero sí que es verdad que al principio, bueno, ya que preguntaba, además he visto que preguntaban en el chat justo si Occidente había estado financiando a Al-Qaeda, ¿no? Y es como que directamente Hillary Clinton había reconocido que Al-Qaeda y en general este yihadismo había sido heredero de cómo se había financiado a los mujahidines en Afganistán con un objetivo similar. Nos interesaba derrocar al gobierno afgano, socialista, lo que sea, nos interesaba empantanar a los soviéticos y se consiguió con la financiación de los mujahidines, que luego ha salido Al-Qaeda y nos ha salido mal. Vale, pues entonces Estado Islámico ve que Al-Qaeda había tenido ya una relación con Occidente, pues incluso de colusión de intereses, y que era necesario un integrismo, ¿no? Pues que apostara por el califato, ¿no? Que es lo que finalmente se acabó proclamando, así como por un control, un establecimiento territorial, crear un Estado islámico, literalmente, ¿no? Por eso intentan proclamarse con ese nombre, como que van a ser un país, van a unir a todos en ese país y no va a ser un grupo que realice atentados sin más, ¿no? Que sé que hay diferencias, pero al final en cada país se están apoyando sobre todo en sectores locales. Por ejemplo, en África. En África hay grupos vinculados a Al-Qaeda y vinculados a Estado Islámico y compiten entre ellos por el territorio. Es como una franquicia, literalmente. Es como una franquicia, porque son grupos locales que se adscriben a uno o a otro. Ya no tiene ese componente como antaño, ¿no? Como ocurría en Mosul en el auge de Estado Islámico. Estado Islámico ha caído mucho desde entonces, pero aún así en Siria, que es lo que estábamos mencionando, siguen existiendo, aunque sea de manera muy pequeña en el desierto, y ahora pues esta facción es HTS, ya no tiene nada que ver, se han estado peleando, ¿no? Todos ellos, y por eso se dice, no, es que HTS no puedes decir que es Estado Islámico porque se enfrentó a Estado Islámico, vale, pero es otra corriente que era yihadista y que se escindió de ellos, creó lo que se llamó Frente al-Nusra, otra marca, y después se renombró por Hayat Tahrir al-Sham, que es esta organización para la liberación de Levante, ¿no? Como le llaman, que al final pues viene un poco a decir lo mismo que ISIS o que todas estas. Entonces hay como muchas diferencias más de estrategia, de cómo relacionarse con Occidente, de si hay... Por eso Estado Islámico ha hecho atentados en Occidente, ¿no? Con Al-Qaeda era otra dinámica. Muchas veces se decía que los atentados eran solo, pues eso, que eran contra Occidente, pero la realidad es que se mataba mucho más a gente en Oriente Medio, o había atentados contra los musulmanes que eran infieles, que se decía, ¿no? Los takfiríes, y eso afectaba sobre todo a los chiíes, que esto al final es un integrismo de una ideología más cercana a la de Arabia Saudí, que son suníes, por contraponer, pero no es solo el factor religioso, ¿no? Al final HTS, por ejemplo, tiene una animadversión más fuerte a Irán y al eje de la resistencia por lo que representan a nivel geopolítico, y no solo a los chiíes, ¿no? Porque puede ser que también hay una minoría que son los alawítas, a la que pertenecía Bashar al-Assad, que están en la costa del Mediterráneo, y los que se les está diciendo que aunque sean de esa minoría religiosa, que van a poder convivir con ellos. Luego otra cosa es que se les esté también matando, sea de forma puntual o de forma generalizada, pero al menos el mensaje era de conciliación con ellos, cosa que con Irán y el eje de la resistencia no. Entonces vemos que ahí se mezclan cosas religiosas, cosas de estrategia y cosas geopolíticas, de estrategia más internacional, ¿no? Exactamente. Luego, todo esto ha ido evolucionando, ¿verdad? Porque aquí una cosa que se pregunta mucha gente, por lo menos por lo que veo en el chat, y bueno, yo creo que cualquiera que no sepa muy bien cómo va esto, es que claro, la guerra se estanca durante 13 años. De vez en cuando había una noticia de, pues no sé qué grupo ha tomado Alepo, Assad lo ha reconquistado, ahora ha pasado no sé qué,
pero más o menos las fronteras, al menos por lo que yo tengo entendido, entre unos grupos y otros, estaban bastante paraditas. Y de repente, en 2 semanas, es como, bueno, pues nos hemos cansado ya. Nos quedamos con Alepo y mañana vamos a por Damasco y acabamos ya con esto, ¿no? Que ya va tocando. Entonces, claro, Sí. ha sido como, joder, a veces, claro, los que no somos militares, ni geopolíticos, ni pollas en vinagre, no entendemos muchas veces por qué los territorios se toman muy rápido y a veces muy lentamente. Porque, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, mucha gente decía, ¡buah! En cuestión de un mes o 2, Putin parecía que tenía una cuarta parte del país y había llegado hasta Kiev. Y es como, joder, lo siguiente es que se folle al Zelensky, ya, o sea, un país que además siempre ha estado dividido, que no tiene un ejército muy informado y ha dependido de milicias desde el Euromaidán, pues no puede durar mucho. Y joder, de repente Rusia abandonó un montón de territorio, la guerra es más lenta que el cagar, llevan 2 años. Entonces es como, ¿qué coño pasa? O sea, ¿cómo Sí, puede sí, ser? sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? A ver, te entiendo lo que dices, pero... Y es verdad que cambios territoriales así grandes no ha habido, sobre todo desde 2020. Antes eran operaciones así puntuales, Claro. pues eso, Turquía interviniendo en 2016, 17, 18, 19, pero el resto más o menos estaba estable. Y es verdad que hay muchas guerras donde de repente vemos colapsos, que no suele ser lo habitual, ¿no? Pero todo el mundo se quedó sorprendido de la famosa Blitzkrieg, que nosotros también comentábamos, ¿no? Una guerra relámpago en Afganistán y que caiga Kabul en cuestión de prácticamente lo mismo que Damasco, 11-12 días. Claro, pero ahí hubo una explicación que fue la retirada de las tropas estadounidenses. Claro, pero la cuestión es que el gobierno que queda no está, no tiene una solidez suficiente o no tiene un ejército con la potencia suficiente como para ganar. Aquí parecía, o al menos se estaba vendiendo, que Bashar al-Assad había ganado. Y ahora pues hemos visto que no, que le habían ganado la guerra o le estaban ganando la guerra sus aliados, Rusia, Irán y Hezbollah, entre otros. Entonces, en el momento en el que esos tres no están, por unos motivos o por otros, que son los que decíamos, por la relación que tengan con el eje de la resistencia, por abrirse a otros países y confiar en que las capacidades de HTS son pocas, porque Rusia, también lo decía, bueno, si no sois capaces de establecer una línea de defensa seria en Hama o en Homs, que son ciudades que están entre Alepo y Damasco, ¿cómo vamos a intervenir nosotros y ganaros la guerra? No se puede, ¿no? Entonces, no había se demostró que era un tigre de papel. Y es lo mismo que le pasó al gobierno afgano, que también se demostró que lejos de que Estados Unidos se pudiera retirar, esto no fue me voy y os quedáis con los talibanes, ellos se iban y se supone que habían creado unas instituciones súper sólidas, un ejército que iba a hacerse cargo de la situación, pero lo que pasa es que según se van yendo se demuestra que Afganistán no tenía ningún tipo de estructura. Es verdad que eso era todavía mucho más, había gente que decía muy títere, ¿no? de Estados Unidos. Aquí, a lo mejor es que sin los rusos y los iraníes y sin el eje de la resistencia tampoco había una capacidad general, o a lo mejor que se había seguido erosionando, ¿no? Alguna parte de la base, porque hay sectores que seguían de vez en cuando, cada X años, saliendo a protestar. No ha habido tanto problema ni siquiera entre el propio partido Baath, ¿no? El partido de Bashar al-Assad, o entre sectores de su gobierno en negociar con las nuevas autoridades, en el sector alawita de negociar con las nuevas autoridades. O sea, parece que al final el problema, todos están un poco más pragmáticos, ya no es intolerable que gobierne HTS y el islamismo, vamos a negociar, y ya no es tan intolerable que se vaya solo Bashar al-Assad, nos podemos conformar con el resto de agentes, aunque cambiemos el régimen. Pero ha sido rápido por todo esto. Ahora, en Ucrania se esperaba que también fuera rápido, porque Rusia, de hecho, tenía intención de hacerlo en 3 días. Esto de que fueran en columnas súper directas a Kiev, rapidísimo en los primeros días, que nos acordamos, ¿no? De que iban al norte del país, no estaban en lo que están ahora. Eso es otra guerra distinta, porque ellos fracasaron en la toma rápida de Kiev y tuvieron que reformar la guerra, porque era o asumes que has perdido y te vas, o pones muchos más recursos que no los tenían puestos, porque ellos no consideraban hacer una guerra tan costosa a nivel de capital político, humanitario, a nivel económico, militar, como la que tienen ahora, porque esta guerra implica ocupación pueblo a pueblo, metro a metro, lucha por cada metro, por cada pueblo,
y conservarlo, eso requiere unas fuerzas materiales y humanas de ocupación importantes. Antes no se hablaba de ocupación, se hablaba de llegar a Kiev, cambiar el gobierno y largarse. Entonces, son guerras distintas. Aquí no creo que los sirios ni los afganos hayan ido pueblo a pueblo ocupando todo el territorio en una línea de frente súper fortificada después de 8 años, porque el Donbass llevaba 8 años militarizado desde que empezó la guerra. Pero nos quedamos a lo mejor con la última semana, que es en la que ha ocurrido todo de manera muy espectacular, y claro, si nos quedamos con esa semana, es una guerra relámpago, claro que sí. Al final son 14 años, ¿no? Claro. Es otra dinámica que se ha quedado ahí congelada. Claro, ha sido más una mezcla de juego militar y juego de poderes, ¿no? Y al final cuando se ha desbalanceado hacia un lado, pues todo a la mierda. Ha sido como un castillo de naipes, entiendo yo, ¿no? Aún así ha sorprendido, ¿eh? O sea, no nos esperábamos que fueran a ofrecer tan poca resistencia. Claro. Ahora, una pregunta yo creo que muy interesante, porque bueno, lo que has comentado me parece una explicación que yo creo que cualquiera puede entender y nos ayuda un poco a entender sobre todo el funcionamiento de las guerras y lo que hay detrás de ellas y lo que hay sobre el tablero geopolítico, que es muy interesante. Y ahora hay una pregunta que te voy a hacer y a ver si nos mojamos un poquito. Bashar al-Assad y su gobierno, ¿no? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son regulares? ¿Qué pasa con él? Porque por un lado hay varias cosas, ¿no? Por un lado se alude mucho al término Ba'ath, que no deja de ser una suerte de socialismo árabe que busca la unidad entre y que no hayan fronteras entre diferentes países que comparten una cultura, una lengua, unas cuestiones, y detrás de lo Ba'ath ha habido muchísimos partidos, muchísimas corrientes y muchísimos líderes muy enemigos prácticamente todos de Occidente, porque claro, que aquello se una bajo una bandera un tanto izquierdista, pues nunca ha interesado demasiado, entiendo yo. Pero claro, por otro lado, eso mucha gente pone encima de la mesa que Bashar al-Assad, independientemente de que forme parte del partido Ba'ath, lleva desde X tiempo, desde su padre gobernando, que se ha alejado de los preceptos originales del partido y que lo que ha hecho es imponer con su rabo lo que pasaba bajo su gobierno y lo que no pasaba, con cierto autoritarismo, con presos políticos y con cierta vulneración de los derechos humanos, que en algunos casos parece que es bastante grave, pero por otro lado también se alude a que mantuvo ciertas estructuras democráticas y cierta permisividad, por ejemplo, en cuanto a mantener el Estado laico y que cualquiera pueda profesar su religión, y no ha tocado nunca el tema de la libertad religiosa y que ahí conviven cristianos y que es un crisol bastante donde hay una convivencia bastante buena. Es decir, se han puesto sobre la mesa atributos tanto positivos como otros que dependen más de tu opinión, como muy negativos, aparte de los intereses geopolíticos que puedan haber o que no puedan haber. Y luego todo eso comparado con ¿es mejor esto o lo que viene ahora? ¿Vale? Entonces, ahí dejo la pregunta. Es que son muchas cosas. Yo no tengo problema porque nosotros entramos siempre en este tipo de cosas. La gente que nos conoce sabe que nuestra línea es bastante clara. Depende de para quién. Es que el bien y el mal es un poco la línea de la superioridad moral que a veces tenemos en Occidente, de lo que está mal hay que derrocarlo y hay que intervenirlo, y lo que está bien se le tolera todo. Cuando mismamente pueden ser gobiernos con políticas parecidas en un lado y en el otro. Puede ser que ahora mismo Arabia Saudí sea bueno, y hace gracia ver a Arabia Saudí que le exigió a Siria que organizara elecciones libres para entrar en la Liga Árabe, cuando, bueno, Arabia Saudí es una monarquía absoluta, ¿no? Es como, bueno, pues entonces entiendo que hay un discurso que vale para unos y para otros, ¿no? Es como lo de las actas famosas, ¿no? Pues hay países donde puedes tener unas elecciones con un 90% del voto para el presidente sin opositores y no pasa nada, se le felicita. Y eso se ha hecho en decenas de países. Y en otros, pues bueno. Entonces la cuestión aquí es ¿para quién? Y es que para nosotros, Occidente no era bueno, porque no estaba alineado con nosotros, pero es que ni siquiera es comparado con otro país, comparado consigo mismo. Bashar al-Assad era recibido con honores en España, fue recibido en Andalucía una década antes para hacer esas conmemoraciones importantísimas en Córdoba que se hicieron, y bueno, era un hito histórico. Bueno, ¿cómo no va a venir esta persona que es súper importante para nosotros y que tiene unos lazos culturales por la dinastía Omeya, ¿no? Que ahora está se comenta, ¿no? Por la mezquita en la que ha entrado el nuevo líder de HTS, y de repente pasa a ser malo en el momento en el que ya no nos interesan
geopolíticamente su permanencia. Entonces, eso se responde así. Para unos es bueno, para otros es malo, dependiendo del momento y del interés, pero no necesariamente por sus políticas. Ahora, si vamos a lo concreto, que es justo lo que creo que tú has delineado, efectivamente ningún gobierno que tenga presos políticos o que pueda llevar a cabo una represión va a ser bueno para esa parte de la sociedad que considera que son opositores y que están siendo reprimidos. Pero eso pasa en todos los países, aunque en algunos pasa pues con torturas o pasa con elementos que has comentado y que son pues dramáticos, ¿no? Luego, que el gobierno que venga sea malo o bueno en función de estos estándares tampoco justifica lo anterior, ni que el anterior fuera malo o bueno justifica lo posterior con lo que va a venir, que probablemente sean por cómo es su ideología, no por... Es como leerte el programa electoral, es que lo van diciendo abiertamente, ¿no? Que si va a haber policía de la moral, que a lo mejor en Irán nos parece un drama, pero cuando ocurre en Alepo no se dice nada, ¿no? O que si va a haber ciertas prohibiciones según unos preceptos más estrictos de la Sharia y la ley islámica. Pues es que entonces depende. Para ellos eso es maravilloso. Para una persona integrista religiosa, yo creo que para países como los más radicales, ¿no? O algunas monarquías árabes quizá puedan tener alguna coincidencia. Eso pasó con los talibanes. Cuando se hicieron con el poder, tenían una línea muy parecida a la de Arabia Saudí en algunas cosas, pero no se llegaron a reconocer porque es como reconocer al malo, ¿no? Pero aún así... O Qatar, sobre todo a Qatar, creo que tenía una cercanía mayor. A lo mejor pueden estar satisfechos con este gobierno, pero Irán podía estar satisfecho con el anterior y no necesariamente tienen las mismas líneas, ¿no? O sea que un poco depende de para quién y depende de cuáles sean los intereses, yo creo. Claro, se ha comentado mucho, de hecho, la simbología, que es un aspecto que a mí me gusta mucho, ¿no? Que claro, la bandera de Siria tiene los colores que representan la unidad del mundo árabe, ¿no? Los colores de lo Ba'ath, digamos. Y ellos tienen la bandera que representa el islamismo, ¿no? Que está más relacionada con el islamismo. Entonces, al final, aunque sí que es verdad que hay cierto relativismo moral en función de para quién y para qué, claro, desde el punto de vista de los derechos humanos, evidentemente, como comentan por el chat, pues eso, hay que escoger, ¿no? Entre un gobierno que tenía una cárcel donde torturaba a decenas de miles de personas o donde la oposición estaba poco tolerada, la democracia estaba en entredicho, etcétera, o un gobierno que va a imponer un sistema probablemente similar, pero bajo unos preceptos distintos. Lo que sí que critica mucha gente es que, claro, en función de los intereses geopolíticos, la lectura moral es distinta. Ahora a la que han llegado estos, que además vienen de Al Qaeda y están muy... ahora van de moderados, pero ya sabemos, si nos fiamos de Afganistán, lo que puede pasar. Es verdad que han tenido algún gesto, y hay que decirlo, como mantener al gobierno, pero o prácticamente la misma estructura, y negociar con él esa transición, ¿no? Que dices, bueno, no está mal, quiero decir, no os ha pasado a todos a cuchillo, está bien, y has permitido que las estructuras de poder se queden, que eso, pues bueno, no es muy típico del autoritarismo, ¿verdad? Porque hay como una paz negociada, que eso puede ser una buena señal, aunque yo no me fío nada, pero bueno, puede serlo, ¿vale? Pero, claro, de repente la lectura que se hace desde los medios occidentales y desde ciertos gobiernos es que ya no son yihadistas ni fundamentalistas islámicos ni nada que se le parezca, son los rebeldes que han derrocado al tirano. Y de repente pasan varias cosas, dos en concreto que han sido muy criticadas y si quieres las comentamos, que es uno se les ha quitado de la lista de grupos terroristas, como ya no lo son, ya tienen el poder, pues nada, fin. Y lo otro, y que yo creo que es más grave incluso, que es la paralización de todos los trámites y de todos los estatus de asilo que tenían los sirios en Europa y entiendo que en España también, que eso les afecta directamente, es como has huido de esa guerra y por eso se te ha dado el estatus de refugiado, cosa que bueno, pues está bien, ¿verdad? Y que bueno, suscitó toda la polémica en su momento, y ahora la guerra ya ha acabado y toda la gente está de la que huía, ya puedes volver, ya no pasa nada, ya no tienes el estatus y todo se paraliza. Es como, hombre, a ver, yo qué sé, la guerra acaba hace 3 días, ¿de verdad hace falta esto? Entonces, me gustaría saber también un poco tu opinión, yo tengo la mía, mierda, evidentemente, vale. Pero, claro, ¿qué lectura haces tú de esto? Porque, claro, la lista de grupos terroristas es que, por ejemplo, en el caso kurdo se da la paradoja
de que hay un montón de milicias kurdas y de grupos kurdos luchando por la supervivencia y por su estado en diferentes territorios, y algunos se consideran grupos terroristas y otros no. Porque yo lo que entiendo es que unos obedecen a unos intereses y otros a otros. Y es como, perdona, al final están, por ejemplo, las IPG están dentro de... se consideran terroristas, y otra, o creo que eran esas, o creo que eran otras, ahora no caigo de cuáles sí y cuáles no. Pero es como, entonces, si yo me uno a esas para luchar, a nivel internacional se va a considerar terrorista. Pero si me uno a las otras, no. Pues no tiene sentido, y desde luego quien sea kurdo no va a pillar una mierda de qué coño está pasando ahí. Pues yo creo que aquí va a pasar un poquito lo mismo. A ver, es que justo, claro, ha sido a otro tema que también es es crítico, ¿no? Nosotros en nuestra línea editorial lo contamos igual. Lo del bueno y el malo hay que explicar siempre los intereses. Y lo del terrorismo es arbitrario. Es lo que tú dices, es tal cual. Las listas de terroristas, cada país tiene las suyas. No hay una lista única de quién es terrorista. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, los medios turcos de los kurdos, dicen, son terroristas y además están vinculados con el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es la organización que consideran más terrorista. Exacto, esa era. Correcto, esa era. Entonces, claro, bajo ese pretexto, ¿cómo no vas a intervenir en el Kurdistán? ¿Cómo no vas a matar a esa gente si son terroristas? No son kurdos que sean buenos, que no sean responsables de lo que está ocurriendo con los turcos. Pero es que es el mismo discurso, te lo voy a poner más sencillo. Cuando en Israel, que son transparentes con su política comunicativa, te dicen los ministros abiertamente, es que no hay ningún palestino que no sea responsable de lo que hizo Hamás, porque no lo han derrocado, o porque lo apoyan, o porque lo que sea. Entonces, todos los palestinos son terroristas, salvo que se marchen del país. Entonces, o limpieza étnica o eres un objetivo legítimo. Puedo matarte. Entonces, claro, es muy arbitrario el uso del terrorismo. Todo es terrorista cuando no te interesa, porque puedes justificar no solo luchar contra ello, sino masacrarlo si quieres. Porque ¿cómo no vas a masacrar al terrorismo? Cuando ahora ya es eso que ha perdido el significado, lo que pudiera ser una estrategia de insurgencia o de otra manera de realizar atentados con objetivos mediante el terror, conseguir objetivos políticos. Podría haber sido, ¿no? Habría que ponerse de acuerdo en qué debería ser calificado como terrorista. Es que calificar de grupo terrorista un grupo armado que ataca a otro país sin residir en él, es como, a mí eso me suena a guerra, o sea, no me suena a terrorismo, porque yo puedo entender, claro, la definición de terrorismo ya, aparte de moderna, es muy antigua. Yo entiendo que es un grupo que se organiza en un país para sembrar el terror, es decir, que ataca a objetivos civiles, por cuestiones políticas, y que utiliza la violencia y el miedo para conseguir sus objetivos. Pero cuando hablamos de zonas geopolíticas enfrentadas, que haya un grupo armado como Hamás que ataque a Israel, que dices, hombre, a mí me suena eso a milicia, me suena a grupo armado, me suena que no es ni más ni menos justificable, pero hombre, me suena bastante más a eso. Entonces, y ya, cuando muchos grupos hacen lo mismo y a unos los consideras terroristas y a otros no, es como, hombre, yo creo que yo creo que lo que estás haciendo es hacer una lista de buenos y malos. Es que es lo que estás haciendo, literalmente. Y lista de objetivos legítimos y lista de gente con la que, bueno, a lo mejor se puede hablar. Entonces, HTS, que es el que me preguntabas, estaba en la lista de terroristas. Bueno, yo creo que todavía sigue. Lo que ha dicho Estados Unidos es que habrá que revisar eso, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo los talibanes, que siguieron la misma línea, que perfectamente podrían ser pragmáticos los estadounidenses con ellos, pero como tumbaron a un gobierno bueno, siguen en la lista de terroristas. Aunque tampoco vas a hacer unos esfuerzos locos, ¿no? Es un poco por quedar bien. No vas a detener a los ministros, ni vas a intervenir contra ellos, ni vas a seguir la guerra contra el terror contra ellos, como hizo Bush, que sí que hacía, ¿no? Utilizaba el terror para, en plan, la excusa del terrorismo para intervenir en país. Claro. Entonces, como son el mal, puedes intervenir. Vale, pero es que ahora a quien se ha derrocado es a un gobierno malo, ¿no? Para Occidente. No es lo mismo que haber tumbado al gobierno de Kabul en Afganistán. Entonces, como has tumbado un gobierno malo,
yo tengo que ser pragmático y tengo que considerarte una organización legítima. Entonces, bueno, pues en el pasado habrás sido terrorista, pero ahora ya es otra cosa. Y por eso verás a todos los analistas y periodistas que van a seguir siempre la corriente dominante porque dependes de ellos para seguir haciendo tu trabajo, ¿no? Muchas veces. Diciéndote o justificando de alguna manera, ahora de repente nos preocupamos un montón por todos los crímenes de Bashar al-Assad cuando llevamos una década olvidados, ¿no? En su momento se hizo mucha propaganda porque había que favorecer que se interviniera, se consiguió pues que Estados Unidos tuviera bases en el terreno, que hubiera una condena generalizada, que se apoyara y se financiara a los grupos que lo querían derrocar, pues un poco como pasa con tantos y tantos países, cuando hay que intervenir, te pasas un mes justificando que Gaddafi, que Saddam Hussein, que hay que intervenir en Libia y en Irak, o no, que es que han intervenido contra Ucrania, pero ahí no hay que explicar nada, no hay que hacer una campaña para financiar el apoyo. O sea, siempre vas a necesitar a la prensa para que justifique tus acciones, tus necesidades políticas. Y ahora conviene otra vez justificar que esta gente son muy moderados, porque han derrocado un gobierno malo, porque los crímenes que se cometieran son antiguos o no corresponden concretamente a ese grupo, aunque su ideología sea la que sea, y por lo tanto ahora al líder de este grupo, que es prácticamente el hombre más importante de Siria, que se llama Al-Jolani, le tienen puesto una orden de búsqueda y captura los estadounidenses. Pues igual que pasa con el ministro del Interior afgano, ¿eh? Pero a lo mejor a este se la tenemos que quitar, porque claro, este ahora es bueno. Pero, claro, ¿cómo se casa? ¿Cómo se casa que a este tío, ahora de repente, que ha alcanzado el poder por la fuerza y viene de una rama de Al-Qaeda, o de Al-Qaeda directamente, vaya a dejar de ser considerado terrorista y vaya a ser un interlocutor válido para el futuro del país? Y mientras tanto, Bildu es ETA. O sea, hay cierta gimnasia mental. Hay cierta gimnasia mental que a mí me sorprende que se mantenga de cierta manera. Porque, a ver, yo entiendo que si un grupo armado se hace con el poder y establece un gobierno estable y lo tira para adelante, pues hombre, con alguien tienes que hablar, evidentemente. Pero claro, cuando conviene y cuando no conviene, sacamos los bombarderos. Porque lo de Libia fue... Lo de Libia... Y no defiendo a Gaddafi porque ese tío se le fue la perola. Pero coño, allí se bombardeó directamente, se atacó el país desde la OTAN. Pero es que ese es el punto, que al final te están haciendo elegir. Es como... ¿por qué por estar en contra de destruir un país, derrocar un gobierno y de balcanizarlo prácticamente, ¿no? O convertirlo en un estado fallido, automáticamente pasas a estar a favor del régimen anterior, que me da igual el que sea, porque los que hemos mencionado son todos muy distintos entre sí. Entonces, siempre se intenta meter esa trampa mental desde la prensa de, bueno, es que hay que apoyar a esta gente porque si no, eres lo otro, ¿no? Un poco lo de, bueno, pues o votas a Trump o votas a Biden, vale, no hay más opciones. Entonces tienes que elegir el mal menor, que se dice muchas veces. Y ahí pues te presionan para que te posiciones. Y es como, bueno, pues a lo mejor es que no te gusta ninguno. Y no por eso tienes que intervenir, porque si tuviéramos que derrocar a todos los gobiernos del mundo que violan los derechos humanos o que no nos gustan... Arabia Saudí el primero, podríamos ir, por ejemplo. ¿Cuántos gobiernos quedan en pie? Te quiero decir que al final hay unos intereses, eso está claro. Está claro. Pues mira, ahora que hablas de qué bando nos gusta más o qué bando nos gusta menos, voy a lanzar una pregunta un poco subjetiva. ¿A ti qué bando te gusta de los que estaban en la guerra civil? ¿Cuál crees que hubiera tenido más legitimidad? Porque claro... Parece que todos son malos o que todos son buenos. Yo, por ejemplo, simpatizo mucho con los kurdos, la verdad. Pero me parece que la lucha del Kurdistán es una de las más legítimas que pueden es que el problema es que, claro, desde la óptica de cada uno todo es legítimo, es lo de antes. Es como, si tú eres un integrista religioso, ¿cómo no vas a tener la necesidad, el mandato divino de llevar la salvación o llevar las normas adecuadas a todas partes? Entonces, ese proselitismo que llevan muchas veces las religiones cuando son más extremistas es una justificación en sí misma. Ellos y otros, y no son pocos, que en Europa vivimos en una burbuja, pero que ya son muchos países con un radicalismo islámico en el gobierno o con un peso significativo, pues se ven legitimados. Si tú eres Bashar al-Assad y ves
que, bueno, evidentemente socialismo, desde que cae la Unión Soviética y todo el bloque socialista desaparece o se reconvierte. También en África muchos gobiernos siguen diciéndose socialistas y son dinastías que han seguido en el poder o que no hay unas elecciones al estilo europeo, que tampoco tiene a lo mejor por qué ser el modelo que tiene que haber, pero bueno, eso es otro debate. El caso es que, claro, si tú eres Bashar al-Assad y tienes una dinastía en la que has estado gobernando, en la que la oposición prácticamente quiere un cambio de régimen, que no es que quieran que te vayas tú, que también, digo yo que tus intereses personales pues también ahí entran en juego, ¿no? Pero el caso es que quieren un cambio de régimen para montar esto, para hablar de un emirato o para hablar de dividir el país, porque en aquel momento los kurdos querían un estado, entonces pues te ves legitimado a hacer lo que sea y a llamar a quien sea para que salven el país. Y si eres los kurdos, te asocias con quien haga falta, porque te ves ante el riesgo de que si sigues en esta Siria, no tienes derechos políticos a acceder a las cuotas del poder que a lo mejor podrías tener con la independencia. O si llegan los islamistas, es que a día de hoy, que no llevamos ni una semana, ya se están dando ejecuciones de kurdos en Manbij, creo que fue, cuando tomaron los proturcos, no los de HTS, sino los otros que he explicado al principio, la ciudad. Algunos empezaron a ejecutar a los kurdos heridos porque al final consideras que son terroristas. Entonces te ves legitimado a acudir a Estados Unidos o a quien haga falta. Yo he llegado a entrevistar a algunas personas, no en este caso del Kurdistán, pero de movimientos de liberación nacional por parte de todo el planeta. Hay muchísimos territorios que buscan su propio estado y que te dicen, es que me aliaría con el diablo si hace falta con tal de conseguir que nos dejen en paz en nuestro estado y que podamos vivir nosotros solos. Pero claro, eso para un árabe dirá, es que están intentando crear una ruptura de los estados y crear ahí una especie de base que va a servir como avanzadilla de Estados Unidos, que va a servir como avanzadilla de Israel. No puedo permitir que se conforme un estado kurdo. Entonces, todos tienen sus causas. Claro, yo ahora mismo no milito en ninguna de ellas. Evidentemente, claro, yo me dedico a analizar lo que pasa y no me gusta tampoco decirle a la gente lo que tiene que pensar. Claro. Simplemente le cuento lo que ocurre y ellos mismos acaban pensando un poco, pues, cómo está el mundo de mal o claro, no. Pero sí. Sí, una pregunta que nos hacemos mucho desde nuestra visión occidental, evidentemente, porque yo creo que aquí que cada uno tenga una visión o un enfoque ideológico o unos objetivos políticos distintos, pues bueno, está bien. O sea, de hecho en España tenemos todo eso. Fundamentalismo cristiano, fundamentalismo islámico, grupos que quieren la independencia. O sea, aquí lo tenemos todo. Y iba a decir que nos llevamos bien, pero es mentira. Pero es verdad que no... Que bueno, la guerra civil ya la tuvimos, pero no estamos a hostias, sino que intentamos resolverlo con el diálogo, también con la descalificación, pero sobre todo con el diálogo, ¿no? En mayor o menor medida. Por supuesto que se da conflicto, se da represión, pero claro, no se montan los pifosteos que se montan allá. Claro. A mí me gustaría que a lo mejor pudieras ilustrarnos sobre por qué en aquellas zonas la violencia se utiliza como un instrumento, por lo menos de manera más habitual, que eso es una cosa que además a ellos les jode, porque tienes razón en que los grupos armados o terroristas o como los queramos llamar, donde más daño hacen es a la población que vive ahí. O sea, yo estoy ahí y es como me cago en la puta, que en cualquier momento me cae un bombazo, ¿sabes? Y a lo mejor no simpatizo ni con nadie. Me la pela, yo quiero vivir, yo quiero tener mi trabajo. Hay mucha gente que en sus grupos más tribales o no, hay administraciones locales o consejos locales, pactan con unos y pactan con otros, lo que no quieren es verse en una guerra, claro, quieren vivir en paz. Eso pasa. Por eso a veces se decía, no, es que en Afganistán y en Siria han caído ciudades y pueblos enteros sin combates, porque los líderes locales también llegan a acuerdos para que claro. O sea, eso es lógico que ocurra. O sea, que lo que pasa es que tampoco diría a lo mejor que nosotros seamos súper pacíficos y ellos sean súper violentos, porque al final cambia mucho de un sector a otro, pero sí que es verdad que si tienes esas condiciones que tú has explicado muy bien, de polarización, de tensión y de división de concepto de cómo tiene que ser el mundo o de cómo tiene que ser tu país, nosotros podemos llegar a tener esas condiciones quizá, ¿no? Pero si tienes de repente a 4 o 5 países que ven intolerable que una de esas visiones se imponga, si tienes a esos países financiando
que todos los sectores tengan sus grupos armados, porque en España no tenemos grupos armados, pero no de manera relevante, ¿no? Pero en otros países, si tienes de repente que cada partido político tiene su milicia o que cada sector poblacional se organiza, porque al final lo llamas eso, tienes que defenderte porque vas a recibir ataques, ¿no? La violencia intercomunitaria es quizá el primer atisbo. Hay una comunidad con la que me peleo, hay episodios violentos puntuales que pueden implicar a civiles, pero luego ya te organizas para defenderte, ¿no? Al final la defensa, como se dice en el Ministerio de Defensa y todas estas cosas, invertir en defensa es también invertir en ataques, ¿no? Porque al final es la vía que empleas para defenderte. Y empiezas a montar milicias, empiezas a montar ejércitos paralelos al ejército oficial. Y cuando hay una millonada de financiaciones extranjeras, cuando hay armas que fluyen como churros en tu país, que eso es lo que ha pasado en el Sahel, que la gente no se entera a lo mejor de por qué el Sahel está así, pero si no se hubiera descontrolado todo el arsenal libio que llegó hasta el Sahel después de que destruyéramos Libia o ayudáramos a que se produjera en la Primera Guerra Civil, a lo mejor no habría esa cantidad de grupos armados en esos países, porque puedes tener grupos muy politizados, pero hasta que no les llegan las armas, no son grupos armados. Ellos mismos también pueden perfectamente adquirirlas, ¿no? Pero creo que se está catalizando que eso derive en una guerra civil cuando hay protestas, por ejemplo, por unas elecciones fraudulentas o por unas elecciones que consideras fraudulentas o porque consideras que la oposición quiere quitarte la victoria electoral desde todos los puntos de vista. Pero si de repente todas esas protestas son armadas, pues es que, claro, ¿cómo no se va a liar? Claro, que al final si echas gasolina y hay una chispa, pues todo prende. Es muy interesante, la verdad, lo que has comentado. A mí, ahora que íbamos acercándonos al último tercio del programa, quería preguntarte un poco por el orden multipolar, ¿no? Porque yo he estado leyendo, ¿no?, muchos comentarios, en particular, pues también leyendo a grupos más prorrusos que estaban como muy decepcionados, ¿no? En plan de esto, pues es un golpe más, lo veían, ¿no? La lectura de, pues esto es un golpe para Rusia, pero un comentario que me gustó, que era una reflexión que era interesante, fuera de esto, era el papel de China, ¿no? El papel de los BRICS. Es decir, ¿cómo puede ser una contrapotencia, ¿no?, a Estados Unidos si China parece ajena al mundo, ¿no? Parece que solo está interesada en comerciar, en sacar tecnología y lo que pasa se la pela, ¿no? Entonces, claro, mucha gente era, joder, ¿qué superpotencia alternativa es esta? Entonces, claro, muchos decían, es que China no tiene un plan para el mundo. China tiene un plan para su país, ¿no? Pero no tiene un plan global, ¿no? Como el liberalismo estadounidense. Entonces, por si puedes dar unas pinceladas. Estos son muchas cosas también aquí. Porque, claro, es verdad que ahora mismo el mundo es mucho más individualista que cuando la Guerra Fría, ¿no? Es tanto liberalismo y tanto capitalismo, al final mucha gente va por sus propios intereses y no tanto por montar los intereses del mundo. Y las alianzas son siempre por intereses y no tanto ya ideológicas como podían ser en otro momento. China se puede considerar superpotencia por las capacidades y por el peso que tiene, pero China no tiene entre sus preceptos intervenir. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que China invada en Siria o que invada otro país para defender al que le cae bien? Es que al final es la misma lógica que se tenía desde Estados Unidos, pero al revés. A ver. Que en lugar de intervenir para derrocar a uno o para defender al que te cae bien, que lo haga el otro, ¿no? Pueden empezar poniendo bares. Ya ver hasta dónde llegan. Perdón por la broma. No, pero es una entrada económica o cultural o otro tipo de... Pues se puede mira, conseguir el peso de otra manera. Oye, pero entiendo que China, si hay un golpe de Estado en un país que no le gusta, hombre, cada vez se está poniendo más seria con esas cosas. Hombre, claro, Pero es que si le tocan los cojones al final. Y luego se también pone más seria cada vez porque cada vez tiene más... Claro, más Taiwán no me lo posibilidades de toques. Taiwán no me lo toques. Bueno, pero eso es otro punto aparte porque es una cuestión que consideran propio, pero en un país que no consideren suyo, que digan, buah, aquí ha habido un golpe de Estado que no me gusta, como en Myanmar, por ejemplo, que es Birmania, básicamente, ¿no? Sí. China empieza a negociar con las nuevas autoridades. Dice, mira, respetadme a la población, respetadme los intereses. Si igual vamos algún día a ver un escenario en el que no se les respete y a lo mejor plantee algún tipo de disuasión militar.
Pero hasta el momento llevamos décadas sin ver participación de China en conflictos armados, ¿no? Al menos de manera directa, ¿no? Ya sabría que irse hasta la guerra de Corea o Vietnam o de... Sí, claro, en la Guerra Fría todos la liaron. Sí, no, y China apoyó ciertas cosas occidentales porque era otro escenario. Pero la multipolaridad, por la que me preguntabas, por ir ya un poco a eso, no necesariamente significa que el mundo vaya a ser más tranquilo. Significa que en lugar de que haya una potencia o un punto hegemónico que va a decidir los designios de todos, a los que en plan la gente o se amoldaba, como pasó con los demás que siguieron diciendo que eran socialistas, ¿no? Pues bueno, sí, pero vamos a liberalizar la economía. O tenían que ser intervenidos porque había que llevar la democracia y había que hacer otras cosas. Vale, eso es lo que ocurría con el mundo unipolar, pero el multipolar lo que tiene es muchos actores que van a intentar luchar por sus intereses y por lo tanto va a ser más convulso, incluso puede ser más convulso. Yo no digo que necesariamente vaya a serlo, pero esos muchos actores pueden llegar a algún tipo de equilibrio con lo de las áreas de influencia o pues desestabilizando unos a otros. Esto como la Guerra Fría. Lo que pasa es que la Guerra Fría era bipolar, porque esto ocurría entre dos. Pero ahora mismo parece que van a ser muchos. Claro, que Rusia y China no estén teniendo un papel protagonista en la Siria de hoy no significa que vuelva el mundo unipolar. Por mucho que Turquía forme parte de la OTAN, Turquía no es un estado precisamente alineado con la ortodoxia de Estados Unidos o de la Unión Europea. Entonces, que Siria pierda influencia el eje de la resistencia, pierda algo de influencia política Rusia, pero a Rusia un poco, si tú le mantienes las bases militares, cosa que se está negociando, a lo mejor ni tan mal, ¿sabes? Porque al final Assad no estaba integrado en la comunidad internacional y podía llegar a ser algo problemático. Pero un gobierno que sea legitimado y que encima te dé 2 bases militares en el Mediterráneo, si se las mantienes, a ver, habrá perdido influencia política, pero no es una derrota brutal, ¿no? En cualquier caso, que Turquía gane mucha influencia en este país puede tener sentido con la multipolaridad. No significa que haya fracasado. La multipolaridad, además, todavía no está totalmente implantada, ¿no? Sigue habiendo una hegemonía occidental, sí, pero hay cada vez más actores que están, pues, cuestionándola, digamos, ¿no? Que decías de los BRICS, no tanto como institución propia, pero sí todos los que son miembros de los BRICS van teniendo se va viendo cada vez a más gente con políticas diversificadas, de me llevo bien con uno, con otro, con el de allá. Poco a poco vamos a ir viendo que la gente no va a estar solo con un bando o con el otro, sino que va a tener intereses muy diversos en cada país y me temo que va a ser más complicado el mundo. Ya no digo que sea más convulso solo, que eso habrá que verlo, puede no serlo, pero va a ser más complicado porque cada país va a tener una posición que no necesariamente va a ir en consonancia con la de sus aliados. Si miran la Unión Europea, que es lo que nos cuesta ponernos de acuerdo para las cosas, imagínate todo el planeta, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente va a ser un mundo más tranquilo por ello. A mí el tema me parece un poco ese, ¿no? A mí, desde luego, el mundo multipolar nunca me ha parecido menos convulso que el actual, ¿vale? Puede ser que sí que sea más justo, ¿no? Por el tema de que se imponga la superpotencia siempre, bueno, nosotros tampoco puedo decir que nos venía bien, ¿no? Porque, por supuesto, aquí había habido muchas protestas hacia Estados Unidos, pero no éramos una zona afectada, ¿no? Al fin y al cabo, porque estábamos bajo su paraguas. Pero no un orden justo. El problema es pensar eso, que un orden multipolar pues lo vaya a ser, pues ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Sobre esto también, y hilando un poco con el tema, claro, también mucha gente se quejaba, por ejemplo, de que como que China, pues que tenía muy poca actividad contra Estados Unidos, ¿no? Así como que Rusia, que no es una superpotencia, sino que son los restos, ¿no? De una superpotencia, está siempre como guerreando con Estados Unidos y hacerle como guarrerías digitales y si no poniendo los huevos sobre la mesa, simplemente, ¿no? En plan de, pues como tengo armas nucleares, pues hacemos un poco el paripé y llegado a un punto, pues sí que hacemos algo que demuestre que seguimos siendo poderosos, como lo que ha pasado en Ucrania. Y sobre este tema, que no sé qué opinión tendrás, también querría decirte cómo ves esto con la llegada de Donald Trump. Porque claro, los republicanos tienen una tradición más aislacionista y además Donald Trump ya ha dicho que, bueno, lo de siempre, ¿no? En American First. Y por su lado también a mí siempre me preocupa un poco el tema de la industria armamentística, ¿no? Y el poder estadounidense. Pero, pues bueno, sabemos un poco cómo es Donald Trump. Entonces no sé qué opinión tenéis a este respecto. Bueno, cuántas preguntas tan difíciles. Espero estar sabiendo contestarlas porque son complicadas. Por el momento, estupendo.
Alejandro. A ver, lo de que los republicanos son aislacionistas, bueno, los republicanos anteriores a Dwight Eisenhower, porque Bush no era aislacionista y tantos no han sido aislacionistas, ¿no? Es como que Donald Trump sí que está llevando a cabo un cambio, que es lo que ha supuesto un shock en el partido. Y claro, el mundo pues ahora mismo está en periodo de cambio y es verdad que Estados Unidos tiene unos intereses particulares que a lo mejor no necesariamente tiene ya pues eso, esa necesidad básicamente de defender los intereses de otros, de sus aliados, y tiene que priorizar, y su rival saben que es China. Pero es que tampoco hay que creernos que es un cambio tan brutal. Lo es, ¿no? En la estrategia y en el enfoque. Pero los demócratas también sabían que el rival es China. O sea, es que hay muchos que siguen teniendo esa tendencia de rivalizar con Rusia. Rusia es un rival mucho más tradicional, que cuando la Unión Soviética se hizo lo imposible por evitar que hubiera una influencia en el continente, y ya se ha quedado con, bueno, hay que mantener como sea la influencia en Europa, como continente. Y por eso es importante que no se lleven bien con la Unión Soviética o que no se lleven bien ahora con Rusia, como si Rusia ahora mismo supusiera una alternativa socialista, pero a través del nacionalismo, que también lo hay en Occidente, a través de, bueno, pues otra forma de ver ciertos derechos sociales, pero que también lo hay en Occidente. Sobre todo la erosión de esas normas internacionales, pero hay que pensar que es que estas normas y esta erosión de la unipolaridad son falsas. Esas normas solo se crearon para poder dominar el mundo, pero luego lo están diciendo por las claras. Estados Unidos tiene una ley que le permite invadir La Haya si hay una investigación de sus crímenes de guerra por parte de la Corte Penal Internacional. Que vengan y de se uno ha en dicho uno. abiertamente que estas cosas no están hechas para investigar a Israel, que se va a investigar a Israel y que hay países que están planteándose en Occidente antes romper con la Corte Penal Internacional y con las normas del mundo que con Israel. Entonces, que esto no va de cómo los nuevos están rivalizando para destruir el orden antiguo. Es que el orden antiguo tenía unas intenciones claras y cuando ya no estás amoldado a ellas, pasas a ser malo. Por eso todos estos países hay que derrocar a sus líderes. Bueno, pues esto me decías, ¿no? Casos como China y Rusia, que llevan políticas muy diferentes, y es verdad, pero Rusia también, o sea, Rusia tiene armas nucleares, pero China también tiene armas nucleares, ¿no? Y aún así no utiliza esa estrategia, como decían en el chat, hacen intervenciones económicas, utilizan su poder económico, que ahora mucha gente dice, no, pero es que China está endeudando a todo el mundo con esos megaproyectos, con esas inversiones gigantescas, la trampa de la deuda. Bueno, ¿y qué ha estado haciendo Europa toda la vida? Tal O sea, el cual, problema, que a mí me lo FMI. decían perfiles de la OTAN, que estaba hablando con gente, ex altos cargos de la OTAN, y me decían abiertamente, si es que el problema de lo que hace Rusia en África con sus mercenarios o con el envío de tropas es que lo hace Rusia, porque es lo mismo que hacíamos nosotros, pero nos molesta que lo haga Rusia, porque no lo hacemos nosotros. Pues China igual, pero a nivel económico. Es como, claro, Bueno, por lo China menos son tiene derecho a sinceros. invertir donde quiera. Y si los países receptores quieren también, y no sé, cada vez sale más y más africanos, que llama mucho la atención, porque nosotros que seguimos todo el tiempo los países africanos, que imaginaos, si son convulsos los que la gente presta atención, ¿cómo serán los que la gente no le presta atención como los africanos? Cada 2x3 sale alguien diciendo, es que cuando vienen los occidentales nada más que nos llevamos una bronca de cómo tendría que ser nuestro sistema político, y cuando vienen los chinos nos llevamos una carretera o un ferrocarril. Es como, a ver, evidentemente hay una deuda, pero hay una deuda que no está condicionada a que a lo mejor mi dinastía o mi gobierno súper cerrado tenga que aplicar unos cambios como los que exigen los europeos y que pues es que los aplicas y a lo mejor se te desestabiliza el país porque es un cambio muy drástico para ellos a veces. Imponer ciertos modelos liberales no encaja en todas partes. No sé, quiero decir que a mí me gustaría que todo el mundo pudiera tener una superdemocracia, pero cuando se ha impuesto, como en Irak o como en Afganistán, esos sistemas han colapsado. Hay que tener en cuenta las idiosincrasias locales. Entonces, bueno, creo que ahí Donald Trump sabe leer un poco el momento en cuanto a que el mundo ha cambiado y hay que hacer un enfoque, pero es un enfoque que no nos va a traer más paz, por mucho que él diga. Él dice que él para los conflictos, que con él no hay guerras, pero es verdad que no ha habido guerras nuevas, pero es mentira que no haya guerras. Él no ha declarado guerras nuevas porque no ha podido, pero ha estado a punto, no ha sido por falta de ganas. Él quiso invadir Venezuela, él quiso lanzar una guerra contra Irán y se estuvo a punto de ir a la guerra con Corea del Norte. Es decir, que no necesariamente
el leer los momentos y decir, en lugar de utilizar la excusa de la democracia y los derechos humanos, voy a confrontar con este país, China, porque sí, porque es mi rival, porque tengo que evitar que se convierta en un hegemón, que es lo que dicen los republicanos. Los demócratas te dirán, bueno, es que está reprimiendo a estas minorías o es que este territorio no tiene los derechos políticos que tiene que tener. Los republicanos te dicen que hay que lanzar unos aranceles tremendos, una guerra comercial, porque es tu rival y no puedes permitir que te coma económicamente. Entonces, eso no te va a hacer más pacífico porque no estés promoviendo un grupo que defienda los intereses, como en Siria, ¿no? Que hablábamos, ¿no? De, pues, a los uigures, por ejemplo, que se habla en Xinjiang, o si quieres en Tíbet, o promover milicias o promover a grupos de oposición que intenten derrocar el régimen. Ese tipo de estrategias no son más pacíficas que el ir con una guerra comercial que te lleve a la confrontación casi militar por el apoyo a otros países o a otros territorios. En este caso se habla mucho de Taiwán, ¿no? Que Estados Unidos no se puede permitir que China recupere el control de Taiwán porque eso sería sería una línea roja intolerable. Entonces, que al final son enfoques distintos los de Trump y los del intervencionismo clásico, pero no es necesariamente menos belicista. Es lo que quería decir, así como punto central. Es un buen punto ese porque son argumentos en contra de que, bueno, de lo poco bueno que se suele decir de Trump, incluso desde nuestra trinchera, es precisamente eso, ese, ¿no? De, bueno, por lo menos no declara guerras. Y de ya, pero claro, yo no le voy a pegar puñetazos a todo el mundo, pero voy a vacilarles a todos y en cuanto pueda les voy a pellizcar. Y dices, hombre, a ver... Es verdad que no te estás metiendo... y todas las demás agresiones que estaba haciendo las voy a mantener. Y dices, hombre, a ver, tú eres un poco cabrón. Tú te estás mintiendo bastante. O sea, me parece muy interesante tu punto. Y una pregunta que se me ha ocurrido, y también un poco por ir cerrando, que llevamos ya bastante rato, es meramente especulativa. Yo creo que podemos opinar aquí todos, también desde el chat. Es... un poco aludiendo al título, ¿no? De esta entrevista, de esta tertulia, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué futuro nos espera con el nuevo gobierno de Siria? Ya no a nivel geopolítico internacional, sino ¿qué puede esperar la gente que vive ahí, que tiene una panadería, que como, hostia, que se asoma un día por la calle, ve los carros de combate y ve por su tele que Assad ya no está, ahora está otro? ¿Qué puede esperar esa gente? Que es complicado, es muy complicado también, porque, claro, por un lado, aquí ninguna pregunta. Vas a ver que hay una normalización, o que puede que haya una normalización internacional si se llega a algún acuerdo entre las facciones, se establece una transición, aunque no sea un gobierno democracia liberal europea, porque no creo que vayamos a eso, que igual es lo que antes era deseado, pero por parte de Occidente, pero ahora no vamos a ir a eso, vamos a ir a otro modelo, ya sea más, menos democrático, lo que queráis, pero al menos que se acabe la guerra. Eso ya es un punto que pueden intentar vender como más estable para la población. Hombre, sí. El problema es que yo veo tantas facciones que no veo tan sencillo que se acabe la guerra. Porque a lo mejor los de HTS sí quieren decir que van a convivir con todos. Ya se están dando ejecuciones contra opositores, ¿eh? Los que eran del antiguo régimen, ahora algunos en Latakia, en Hama, en Homs se están dando reportes. Claro, dirás, bueno, son unos pocos días, en cuanto se estabilicen las nuevas autoridades no debería haber ya muchos elementos de este estilo. Puede haber nuevas resistencias, perfectamente. En Afganistán se supone que las iba a haber. Luego está el problema de los proturcos y los kurdos. Esos no sabemos todavía qué va a pasar con ellos. Y no es menor, es un tercio del país al este del Éufrates está controlado por los kurdos. Ya les han expulsado de 3 grandes ciudades desde que ha empezado esta semana pasada. Entonces, o se llega a un acuerdo entre HTS y los proturcos para que dejen a los kurdos de alguna manera y que se les busque un encaje. Yo tengo serias dudas de que Turquía se pueda permitir que haya un encaje de los kurdos a nivel político, pero si no es eso, van a ir a la guerra contra los kurdos y se les va a caer el discurso de las minorías, o al menos el SNA va a ir a la guerra contra los kurdos, ¿Qué le pasa o a los Turquía turcos directamente. ¿Qué le pasa a los turcos con los kurdos, incluso fuera de su puto país? Yo es que alucino. Pues es que el tema es que hay una minoría kurda muy importante en Turquía. Entonces, los kurdos están en 4 estados. Están en Turquía, en Siria, en Irak y en Irán. Correcto. Y los de Turquía son los que ellos consideraban terroristas. Claro, los de Irak ya no, porque los de Irak tienen su estado autónomo, pero colaboran con los turcos, luchan contra el PKK, ese grupo que decía, ¿no? de los kurdo-turcos. Entonces,
Lo que pasa es que los kurdos sirios no hacen eso. Entonces, si Turquía no ve más opción que o ataco a los kurdos sirios o va a haber un refugio para los kurdo-turcos o el PKK o como los queramos llamar, es un problema para su seguridad nacional bajo el nacionalismo, la ideología del nacionalismo turco, de que Turquía debe ser una nación turca y túrquica, no con población kurda o con kurdos que no tengan grandes derechos políticos. Y si hay un Estado independiente en tus fronteras, además de que esto podría dar alas a otros, ¿no? Como Israel o quien sea, que tenga un Estado en tu frontera con el que pueda colaborar, al final la gente se preocupa de quién está en su frontera. Es lo que vende mucho Rusia. Si Turquía no tiene influencia en ese estado kurdo, es un problema para ellos. Por eso en Irak no tienen ese problema, pero aún así intervienen buscando a sus propios miembros del PKK, y en Siria sí tienen ese problema porque asocian que todo el mundo allí es terrorista porque colabora con el PKK, y tampoco necesariamente tiene que ser así. Entonces yo ahí no veo necesariamente más estabilidad en el país. Veo estabilidad por un lado, pero ¿ahora qué con respecto a los kurdos? Es que a mí me falta todavía, igual en estos meses de transición nos vamos enterando, qué régimen va a haber en el país. Porque había personas que querían el Emirato y otros que querían una república federal, plurinacional. Y hay gente... Pues sería una buena solución, la verdad. Una república islamista, ya, pero para todos no es compatible. Igual se puede hacer un mix, ¿no? Se puede... Yo soy de los que piensan que hay sistemas políticos para todos los gustos. Igual hay una forma de Estado con el que todo el mundo se puede poner más o menos de acuerdo. Puede ser una república federal donde el islamismo sea la religión oficial. Yo qué sé, cualquier mierda. Todo menos la guerra, ¿no? Todo menos... Yo creo que al final cualquier cosa puede merecer la pena, y luego tú ya, si quieres tirar para un lado o para el otro, pues lo disputas políticamente. Ya. Pues se podría intentar algo así, sí, con tal de que pero, no haya guerra. por ejemplo, Assad intentó negociar con los kurdos, o los kurdos con Assad, o ya no se sabe muy bien quién con quién. Intentaron mediar que hubiera negociaciones entre ellos para que hubiera eso cuando estaban mejor posicionados, una república en la que los dos tuvieran cada uno pues su sector y que fuera plural y que se enfocaran en acabar simplemente con los remanentes islamistas que quedaban, ¿no? Y bueno, pues Turquía intervino varias veces para evitar esas cosas. Joder, y sobre todo que entre ellos tampoco se ponían de acuerdo. Si no te pones de acuerdo ya entre dos sectores que son los dos contrarios al islam político, pues ¿cómo te vas a poner de acuerdo con una persona que prácticamente te considera un terrorista o te quiere expulsar del país o incluso exterminar? Hay quien diría, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero vamos a ver cómo surge ese régimen nuevo, cuál va a ser ese régimen, qué cabida van a tener, o si van a tener que expulsar del tablero a algún actor más, porque todavía quedan bastantes, no era solo Bashar al-Assad. Claro. Pues la verdad es que muy interesante, Alejandro. La verdad es que bueno, espero que te haya resultado interesante. De menudo me he enrollado. No, pero ha estado genial porque, claro, sobre todo, ya no solamente explicar lo que pasa, sino también contraponer visiones, ¿no? Y arrojar luz, como he comentado al principio, sobre, joder, es que al final entender culturas diferentes y puntos geopolíticos diferentes, con conflictos diferentes, pues es un ejercicio siempre que viene muy bien, porque claro, desde nuestro punto de vista, pues todo lo arreglaríamos en 2 patadas, ¿no? Y no es tan sencillo, y a veces tenemos esa visión un poco eurocentrista de considerar que todo lo que está de Turquía para allá o del Gibraltar para abajo son todos salvajes con cuchillos. Y no funciona así, ni es así. Y en todo caso, muchas veces es lo que tú dices, es culpa o tiene muy buena parte de responsabilidad los intereses geopolíticos precisamente de esos países que llamamos democráticos, que se están cargando aquella zona por intereses. Entonces yo creo que ha estado bastante bien la reflexión. Y bueno, el chat así también lo está diciendo. Creo que ha respondido de manera muy directa y muy concreta. Así que por mi parte todo genial. Pues me alegro mucho de que os haya resultado muy interesante. Nosotros estamos todos los días en Twitch y sobre todo si alguien quiere aportar a que estemos existiendo, pues les recomiendo más en nuestra página web, que puede acceder a todos los contenidos que quiera. Tienes ahí artículos, seminarios formativos, newsletter que mandamos al correo, o sea, puedes elegir lo que quieras.
Vale, puedes contarnos un poquito más, Alejandro, si quieres, porque yo ahora, bueno, aparte de darte las gracias, ¿vale? Por haber venido, sé que además me habéis comentado que ya, pues bueno, ya no solís ir a muchos medios y a muchos sitios y tal. Entonces, te agradezco que hayas venido a este humilde canal, personalmente. Y, y nada, y espero que podamos vernos pronto. Por cierto, que hicimos, como sabe la gente del chat, bueno, una quedada un poco de gente de redes, ¿no? Más o menos con pensamientos afines, y que fue hace ya bastante tiempo, y que tiene que volver a repetirse, tiene que volver a repetirse en algún Pues momento. sí, sí, sí. Y nada, eso, darte las gracias y decirte que nada, siempre en este programa damos 2 minutos al invitado o la invitada para que nos cuente un poco lo que quieras. Entonces, Ujú. puedes contarnos un poco más de Descifrar la Guerra, proyectos personales de Alejandro, ¿no? Ah, Para el bueno, eso está futuro, genial. Claro. lo que tú Sí, sí, sí. quieras, Spam, ¿vale? Ya spam. me había adelantado yo ahí a meter promoción, pero sí, Ahí, ahí. nosotros vivimos básicamente, hacemos porque exista este canal de los suscriptores, de la gente, ¿no? Entonces, para que exista una alternativa informativa, que como intentan aquí hacer los compañeros también con otros temas, nosotros intentamos que la haya sobre internacional, porque al final los medios de comunicación, como también hemos hablado hoy, pues van a contar la visión que dan las mismas agencias de noticias o los gobiernos, países extranjeros incluso, y nosotros te contamos todos los puntos de vista. Si te lo dice un actor o te lo dice otro, y la manera de que exista ese medio alternativo es gracias al apoyo que nos dejáis. Entonces, pues sí, vale, en Twitch y en YouTube es una buena forma de apoyarnos. En la página web, como decía, tenemos planes además para todos los bolsillos, porque es que no voy a engañar, la mayor parte del contenido está en abierto, queremos que llegue a todo el mundo, pero aún así pues el que quiera y pueda aportar en la medida de lo posible tiene un paquete un poco más barato y un paquete un poco más caro y bueno, pues con eso vamos existiendo y hacemos porque esto siga para adelante. Luego, bueno, pues el que le guste un formato u otro, al principio comenté todas las redes sociales que tenemos, entonces no hay excusas. Si te interesa lo internacional, pero no te quieres quedar en la superficie o con las anécdotas, o bueno, si quieres quedarte con algo un poco más básico, hay textos breves, pero si quieres profundizar y enterarte bien, tenemos en todas las plataformas. Decía Instagram, en YouTube, en TikTok, en Telegram, en Twitter, en Blue Sky, en Twitch, en Spotify. Nos podéis escuchar y ver en el formato que queráis. Cada contenido un poco adaptado. Luego también hay libros, hay seminarios, conferencias, o sea que podéis meteros en nuestra web y cotillear porque los libros los tenemos de distintos temas, los podéis encontrar en formato físico, las conferencias las vamos anunciando en distintos puntos de España y bueno, pues un poco así, no sé, si alguien quiere escucharme también estoy en Radio 3 los lunes a las 8 de la mañana, así que tenemos ahí un ratito para conversar desde otro ámbito más tradicional. Es un poco así todo, yo creo, por dar un poco de promoción, ya que me Claro. habéis dado esta ventana, y os lo agradezco también mucho a los dos por habernos invitado. Pues nada, Alejandro, un auténtico placer haberte tenido por aquí. Y nada, esperemos poder volver a tenerte en otro momento y vernos dentro de no demasiado tiempo. Muy buenas noches, Alejandro. Hasta Venga, luego. buenas noches, que vaya Hasta muy luego. bien.